siguiente tema tenemos el perdón, por el director de la escuela o presidente de la escuela Génesis 2000, Oscar Aver. Buenas tardes, mis hermanos. Crean que es para nosotros un placer que ustedes estén con nosotros celebrando nuestro 13º aniversario, mis hermanos. Pareciera fácil, mis hermanos, pero la verdad es que es mucho trabajo, mucho esfuerzo que se realiza constantemente, que lo hacemos, como decía bien mi hermano, con todo nuestro amor. Porque así es el servicio que tenemos que dar nosotros a nuestros semejantes, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que para esta oportunidad estuve pensando acerca de qué aspecto poder compartir con ustedes, en los cuales nos puede servir cotidianamente, constantemente, todos los días. Y entonces pensé y también me inspiraron acerca del perdón. Constantemente escuchamos nosotros hablar acerca del perdón. Hemos escuchado hablar de ello a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestra vida, y todos damos por hecho que practicamos el perdón, o que alguna vez lo vamos a practicar, o simplemente son conceptos en los cuales no entra bajo ningún sentido y bajo ningún aspecto en nuestras mentes y en nuestro corazón. El perdón, mis hermanos, es conceptualizado como una remisión de la deuda, es decir, liberar por completo de una obligación. A lo largo de la historia hemos escuchado diferentes corrientes filosóficas y religiosas que nos hablan acerca del perdón. Algunas de estas corrientes nos decían que en un momento determinado se daba la autorización a otro ser humano por ministerio de Dios, y entonces nosotros teníamos que acudir con este hermano, y entonces por ministerio de Dios iba a absolver nuestras faltas, y entonces íbamos a ser perdonados. Otra corriente también muy fuerte ahora en nuestros días nos dice que Jesús es quien murió por nosotros, y por tanto, por el derramamiento de esa sangre, es que nosotros somos perdonados. Ahora bien, mis hermanos, en el espiritismo es diferente, y es por eso también una de las causas por las cuales no vemos muchos que estamos abrazando esa corriente del espiritismo. Porque el espiritismo no nos dice que vamos a ser perdonados y esas faltas van a ser eximidas y olvidadas. Yo me recuerdo que en una oportunidad le di el libro del Evangelio según el espiritismo a otro amigo para que lo leyera y me dijera si encontrara algún concepto que no le gustase. Y entonces lo discutiésemos, y me dijo, después de haberlo leído, es un libro precioso, me gusta, pero yo prefiero pensar que Dios ha perdonado todas aquellas faltas que yo he cometido, y no pensar que voy a tener que pagar hasta la última acción negativa que yo he cometido. Fíjense, mis hermanos, y realmente así es. Si hay una oferta religiosa filosófica que me dice que si yo acepto o hago un gesto determinado y todas mis faltas que he cometido van a ser perdonadas, entonces vemos una gran mayoría de hermanos que abrazan esas corrientes, porque son más fáciles, mis hermanos, porque son los caminos amplios. En cambio, el espiritismo es el camino estrecho que nos va a conducir a un mejor camino. Y fíjense, mis hermanos, que Jesús, cómo insistía en su evangelio acerca del perdón. Cuando estaba Pedro, en una oportunidad le pregunta, maestro, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, le dice Jesús, hasta 70 veces 7.
¿Y eso qué significa, mis hermanos? 7 elevado a la séptima, 49. Elevado a la séptima, nos da un número bastante grande, mis hermanos. Lo que significa que Jesús nos está diciendo, debemos perdonar siempre. No nos dice, mi hermano, si esta es una pequeña falta, entonces no hay problema, no perdones. O esta es una acción bastante dura, muy fuerte, has herido en el alma, y por lo tanto esa sí merece que la perdones. No, mis hermanos. Jesús nos dice que absolutamente todas las acciones o las faltas que nos hayan herido, aun por muy mínima que sea, tenemos que perdonar, mis hermanos. Ahora les pregunto yo, ¿a quién de nosotros nos han enseñado a perdonar? ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, que sepa cuál es esa fórmula? Una fórmula efectiva con la cual vamos a eliminar de nosotros esas ofensas y esas faltas que nos han herido profundamente en el alma. No, mis hermanos. Nadie nos ha enseñado a perdonar. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que aprender a perdonar. ¿Verdad? ¿Y dónde lo vamos a aprender? ¿Con el ejemplo? Así decía Jesús. Pero si mis progenitores no me han enseñado a perdonar, y al contrario, he aprendido de ellos muchas cosas positivas, pero entre ellas también el resentimiento grande que se tiene por aquellas faltas que se han cometido y que nos han herido profundamente en nuestro corazón, ¿cómo me voy a comportar yo? De la misma manera que mis padres, de la misma manera que he aprendido de mis tíos, de mi familia, de mis amigos, ¿verdad? Que nos dice, si te pegan, si te dan un golpe en una mejilla, no vayas a poner la otra, sino devuelve el golpe. Y Jesús nos decía, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Pero uno diría, ¿pero por qué Jesús dijo eso? Pareciera tan absurdo, mis hermanos, el poner en otra mejilla y que nos digan a nosotros, no, te están lastimando, ve por más golpes. No, ¿verdad, mis hermanos? Como Jesús, como profundo socialista y psicólogo que es, él sabía cuáles eran las consecuencias por las cuales si nosotros no perdonábamos. Por eso decía, si tu enemigo te pide que andes una milla con él, camina 7 más. Porque más adelante, si estos hermanos que no se han perdonado y han guardado odio y resentimiento en sus corazones, fallece o desencarna uno de ellos. Y recordemos, mis hermanos, que el amor une, como bien se decía, pero el odio imanta. Y entonces nos van a estar esperando en el lado espiritual y nos van a hacer la vida imposible y no nos van a dejar hacer felices, mis hermanos. Va a haber un estudio psicológico profundo por parte de ellos acerca de cuáles son nuestras debilidades. Y por ahí, mis hermanos, por ahí van a penetrar, por ahí van a ser las tentaciones. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no nos han perdonado o nosotros no hemos perdonado. Y viene el deseo de venganza. Y continúa una existencia tras otra y no existe perdón, y entonces vienen las siguientes encarnaciones y entonces vienen como esposos, vienen como hermanos, pero aún así no se perdonan y entonces vienen como siameses, porque dependen los dos de un solo cuerpo y Dios les da esa prueba para que aprendan a perdonar y que cumplan con la ley de Dios, que es el amor. Porque el odio, mis hermanos, es la afrenta más fuerte que existe contra esa ley de amor. Ahora, mis hermanos, todos los días a nosotros, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los lugares en los cuales nos desenvolvemos, escuchamos en las noticias que muchas personas han sido lastimadas, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violaciones, víctimas de secuestros, víctimas de asesinatos. Constantemente, mis hermanos, vamos y estamos siendo heridos, o más adelante seremos heridos.
porque es parte de la naturaleza de este planeta de expiación y de pruebas. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a defendernos nosotros mismos de esos ataques, de ese veneno que han inyectado en nuestro propio ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? A través del perdón. Ahora bien, fíjense, mis hermanos, que hay un autor que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que estaba leyendo y nos da una fórmula acerca de cómo perdonar, y a través del cual quisiera compartir con ustedes. Fíjense, mis hermanos, que este autor nos dice que estamos heridos. El primer paso que se debe dar para el perdón es enfrentar abiertamente el dolor. Es decir, no digamos, aquello que me sucedió, no, eso a mí no me va a afectar absolutamente en nada. Eso yo lo olvido, le doy vuelta a la página y no me va a afectar. No, porque, mis hermanos, ahí está latente. Ahí está ese veneno, y cada vez que vemos al agresor, como que sentimos dentro de nosotros esa energía negativa, y a través del cual, mis hermanos, estamos dañando nosotros mismos. Entonces, tenemos que enfrentar ese dolor, mis hermanos. Sentir que nos hirieron, que aquella persona o aquellas actitudes nos lastimaron profundamente. Enfrentarlo, sentir. Si queremos llorar, lloramos, mis hermanos. Nos desahogamos y enfrentamos ese dolor, porque definitivamente nos han herido en el alma. Después de haber enfrentado el dolor, vamos a evaluar lo que nos costó o la pérdida que tuvimos por esa agresión que sufrimos. Por ejemplo, ya no pude seguir estudiando en la universidad. ¿Por qué? Porque me casé. Es un ejemplo utópico. O es con la persona con la cual estuve viviendo durante mucho tiempo, me amargó la vida y aparentemente perdí 10 años, o 15, o toda una existencia. En fin, que se nos venga a nosotros cualquier ejemplo, mis hermanos, de alguna agresión o alguna pérdida que hayamos sufrido y que nos haya costado algo a nosotros, mis hermanos. Y hasta este punto, mis hermanos, la mayoría de nosotros lo vivimos muchas veces. Sabemos que nos han herido profundamente y evaluamos y tenemos el costo de aquello que hemos perdido, que nos han quitado muchas veces. Pero el tercer paso, mis hermanos, el tercer paso, el crucial, sin el cual no tendría razón ni el primero ni el segundo paso, es que aquello que nos han quitado se lo vamos a mentalmente al agresor a obsequiárselo, a regalárselo. Ya no lo tenemos de todas maneras, pero se lo vamos a sacar de nuestra mente ese veneno, se lo vamos a entregar a nuestro agresor y se lo vamos a regalar. Y entonces, dentro de nosotros mismos, si antes nos invadía un deseo de venganza, un odio, un resentimiento, ahora nos va a inundar una paz interior dentro de nosotros mismos, mis hermanos. Una paz. Pero ustedes dirán, ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño? Mis hermanos, por una y sencilla razón. Nos hacemos más daño a nosotros si no perdonamos. Y de todas maneras, mis hermanos, aunque no perdonemos, el espiritismo nos enseña que a través de la ley de causa y efecto, que si hacemos mal, vamos a recibir mal. Y Jesús decía, con la misma vara que miras, serás medido y una cuarta más. De todas maneras, mis hermanos, aquella persona que nos lastimó, que nos hirió, va a recibir exactamente lo mismo que nos hizo sufrir. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a tomar una actitud de venganza, de revancha en contra de ese ser? Si lo que vamos a hacer va a ser provocar otra acción en contra de ese hermano, y por lo tanto vamos a volver a poner en movimiento esa ley de acción y reacción en contra de nosotros mismos.
Mis hermanos, ¿por qué? Por venganza, por no perdonar. Por eso Jesús ponía tanto énfasis en el perdón, que no es místico, mis hermanos, no es una utopía, sino es una regla de conducta diaria dentro de nosotros mismos que vamos a utilizar dentro de nuestro pensamiento para eliminar de nosotros ese veneno que nos inyectaron con sus acciones, con su actuar. De otra manera, mis hermanos, seguiremos estando y regresando una y otra vez de existencia en existencia porque simple y sencillamente no queremos perdonar. Y si, mis hermanos, el amor, como bien se decía, nos une y el odio nos imanta, por lo cual siempre vamos a estar juntos con aquel que amamos o que odiamos, mejor que sea por amor, ¿no creen? Y no que sea por odio. Entonces, mis hermanos, yo espero que ese pequeño tips haya penetrado en sus pensamientos y logren reflexionar dentro de ustedes mismos todas aquellas actitudes, aquellas agresiones que han sufrido, y regálenselo a sus agresores, que se los lleven ellos, porque ustedes ya no más van a pensar en esas agresiones, porque el espiritismo nos ha dado esa luz de vivir mejor, como decía nuestra hermana Georgina. Esa es una parte de la misión de los espiritismos. Esa es parte del amor que nos estaba diciendo nuestro hermano Miguel Vázquez. Es parte de practicar ese amor y de superarnos constantemente a través de la práctica constante de espíritas, mis hermanos. Dentro de nosotros mismos, en nuestros hogares, mis hermanos, y especialmente en nuestras familias. Porque allí, mis hermanos, en las familias es donde están nuestros grandes amigos, pero nuestros peores enemigos también. Gracias, mis hermanos.